Buenos días, nosotros presentaremos el proyecto Cabina Sanitizante para la Prevención contra la COVID-19 en la universidad. Los miembros del equipo de trabajo son Barbosa Romero Luis Ángel, Martínez Pestaña Manuel Alejandro, González Mora Juan Manuel, Frías Álvarez Juan Antonio y su servidora Marlene Márquez Vega. El principal objetivo de la investigación es proponer un sistema que ayude a la prevención del COVID-19 en el ambiente escolar. En el momento en el que se reanuden las clases presenciales, teniendo en cuenta que sean rápidos, no afecte de manera importante el presupuesto designado para las medidas de seguridad, ya que uno de los factores importantes es abarcar la mayor cantidad posible de puntos seleccionados. El proyecto cuenta con una introducción, métodos, conclusión y nuestras referencias. El brote del virus SARS-CoV-2, conocida comúnmente como COVID-19, inició en diciembre del 2019 en Wuhan, ubicado en la República Popular de China, esparciéndose por todas las partes alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud reportó actualmente más de 3.175.207 casos confirmados y 224.172 muertes en todo el mundo. El COVID-19 es una enfermedad cuya patogénesis se ha asociado a la activación de monocitos y macrófagos, provocando la liberación del IL-6, que es la causante de provocar el daño tisular. La propagación de la enfermedad se da por inhalación o contacto con gotas infectadas. El periodo de incubación va entre los 2 a 14 días y los síntomas más comunes son la tos, dolor de garganta, disnea, pérdida del gusto y fatiga. Para reducir dicha propagación, se han implementado a nivel mundial diversas medidas con el objetivo de proteger a las personas susceptibles, como niños, trabajadores en el área de salud y adultos mayores. Gobiernos han implementado diferentes estrategias para disminuir la transmisión, siendo las más recomendadas el lavado de manos constante y el distanciamiento social. También se han implementado medidas de desinfecciones, como por ejemplo las cabinas de desinfección. Las cabinas de desinfección de personas tienen como objetivo principal rociar de una sustancia desinfectante a la persona que entra a la estructura. Consiste en la persona ingresando a una estructura contenedora como una cabina, túnel o puesto, que rocía una solución desinfectante a la superficie de la persona durante un periodo de 5 a 10 segundos, dependiendo del diseño. Esta solución desinfectante es ionizada por ultrasonido para formar una niebla con pequeñas partículas que van de 1 a 5 micrómetros. Esta niebla se atomiza alrededor de la persona con la ayuda de ventiladores mecánicos, permitiendo una mayor área de desinfección sin mojar a la persona. Se postula que las cabinas de desinfección para las personas en la comunidad disminuiría la carga de microorganismos de la superficie externa de la persona a través del rociamiento de la sustancia desinfectante. De esta forma disminuirá la probabilidad de transmisión del virus, deteniendo la contaminación cruzada, con el objetivo de aplicar este método en la comunidad para disminuir los casos de máximos posibles. El método. Las cabinas de desinfección para personas protegen el ambiente de trabajo contra la SARS-CoV-2 y otros virus. Son extraíbles, conectan y asperja, fáciles de usar y transportar. Funcionan con activación automática y usan boquillas de aspersión precisa para crear una
atmósfera llena de microgotas de solución desinfectante con alta eficiencia para cubrir a las personas sin humectación excesiva. Inefectividad de las cabinas de desinfección. El método: no existe manual de procedimiento, no hay una cantidad estándar de desinfectante, falta de información respecto al producto usado para la desinfección, no hay estadísticas en los tiempos de aplicación, fallas en los procesos de aspersión. Materia prima: número inadecuado, desinfectantes de muy bajo impacto, desinfectantes de muy alto impacto. La maquinaria: no se realiza mantenimiento o limpieza previa del objeto. Temperatura del objeto en proceso de desinfección, tiempos de exposición y concentración al desinfectar, exceso de carga orgánica o inorgánica y medios de control, falta de control de procesos de producto, inexistencia del mantenimiento previo y falta de control estadístico. La siguiente. Bueno, haciendo uso de los temas aprendidos en clase, se intenta aplicar con el fin de maximizar la eficiencia que se requiere a la hora de aplicar estas medidas de prevención. Los temas principales son los siguientes: diagramas de bloques, transformada de Laplace, gráfico de flujo de señal y función en el tiempo. Aquí se puede observar una imagen de la impresora 3D de la marca HP que se utiliza para hacer los prototipos de piezas plásticas y se pueda crear nuestra cabina sanitizante. El diagrama de bloques. El diagrama de bloques es la representación del funcionamiento interno de un sistema que se hace mediante bloques y sus relaciones y que además definen la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas. Aquí vemos el diagrama de bloques de la cabina sanitizante. Bueno, aquí ya muestra todo lo que llevaría desde nuestros circuitos, los sensores para que detecta a la persona y empiece a trabajar en automático, o incluso también termómetros para que se active si una persona tiene su temperatura muy alta. La transformada de Laplace es un método operacional que se usa para resolver ecuaciones diferenciales lineales en los problemas de dinámica de control. Con este método se transforma una ecuación diferencial lineal en una algebraica, como veremos más adelante. También en nuestra cabina podríamos llegar a tener circuitos RLC, donde tendríamos que poner en práctica este tema de la transformada de Laplace. Bueno, aquí sería un ejemplo sobre cómo implementar las fórmulas para obtener la transformada de Laplace. La primera sería sacar la corriente, que sería el diferencial de voltaje entre la resistencia 1, y luego para sacar la corriente 2 sería el voltaje sobre la resistencia 2. Seguido, se tiene que dividir 1 sobre L, que es el valor que nos va a dar la bobina, y hay que multiplicarlo por la integral del voltaje con respecto al tiempo, para que después se le sume CD por el voltaje entre el DT. Luego, el diferencial de voltaje se va a dividir entre la resistencia 1 y se le va a sumar la resistencia total sobre el valor que nos dé de la bobina, para igual multiplicarlo por la integral del voltaje A con respecto al tiempo, y luego se le va a sumar CD por VA por el voltaje A entre DT, y se le va a multiplicar por el voltaje. Y ya por último se va a dividir la resistencia 1 entre la resistencia 2, se le va a sumar la resistencia total entre el valor de la bobina, para después multiplicarlo por la integral del voltaje A con respecto al tiempo. De ahí se va a sumar la resistencia total
y se va a multiplicar por CD por voltaje A entre DT, y después se le va a sumar el voltaje A. El gráfico de flujo de señal es un diagrama de flujo que incluye dos nodos que representan variables del sistema. Cuentan con ramas que también se les conoce como aristas, arcos o flechas. Y estos lo que hacen es que representan la conexión entre dos nodos. Estos gráficos de flujo de señal están basados en los gráficos rígidos, que también se les conoce como dígrafos. Y de ahí la función del tiempo. Bueno, la función del tiempo es la respuesta en el tiempo de un sistema. Y este está conformado por dos partes. La primera sería la respuesta transitoria, que es la que se refiere al estado inicial y del estado inicial al final. Y de ahí va la respuesta estacionaria, que es la que se refiere al comportamiento de la salida del sistema cuando el tiempo tiende a infinito. Y bueno, ya para las conclusiones sobre este tema, es que con ayuda de los temas que hemos visto en clases se puede entender de mejor manera el funcionamiento de manera matemática sobre el proyecto, ¿no? Y que también, o sea, es recomendable que se combine la cabina sanitizante con otros métodos de prevención, ya que puede haber ah, ya que puede ver mm, este puede ver funciones que no pueda abarcar completamente, ¿no? Y ya combinado con otros métodos, va a ayudar a que disminuya el número de contagios y la eficacia de la transmisión del virus. Y ya último, pues serían nuestras referencias en las que ocupamos para la investigación, que en este caso fueron 5. Y eso sería todo de esta exposición.